Muy buenas tardes. En primer lugar, les transmito a todos ustedes un afectuoso saludo del rector de la Universidad de Cantabria y presidente de la Fundación UCEIF, Ángel Pazos, quien lamenta no poder acompañarnos hoy como hubiera sido su deseo, pero quiere manifestar su agradecimiento a los ponentes por su tiempo y generosa participación en el encuentro, a los organizadores por su dedicación y trabajo y a todos por su presencia. Asimismo, se felicita por lo que augura será un evento del máximo interés para todos y seguro que exitoso. Compartiendo sus palabras, es un honor y una satisfacción para mí, como patrono y director general de la Fundación UCEIF y director de SANFI, representarle en este acto y darles a ustedes la bienvenida al segundo encuentro SANFI Alumni. Nos decía el rector en el primer encuentro que celebramos en Santander el 14 de diciembre de 2018, que en España somos muy activos en poner en marcha proyectos, pero que a veces fallamos luego en darles continuidad. En este caso, creo que la trayectoria de la Fundación UCEIF y de SANFI y la propia SANFI Alumni, muy joven, nos hace sentirnos orgullosos de impulsar siempre la continuidad de nuestros proyectos y darles a cada paso una mayor proyección y un plus de valor para la sociedad. Creemos que así lo atestigua este segundo encuentro SANFI Alumni, que promovido y organizado en el marco de SANFI por la Asociación de sus antiguos alumnos, muestra la capacidad de trazar un camino, de mantenerlo y de llevarlo a un momento de éxito. Un saludo a todos los alumnos que nos acompañan y han cursado o están cursando en estos momentos alguno de los programas SANFI, así como a los que se encuentran en algunas de las geografías en las que estamos presentes y que nos seguirán por las redes sociales, con mucho gusto. En particular, desde distintos puntos de España, México, Marruecos, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Costa Rica, donde impartimos nuestros programas en alianza con prestigiosas instituciones y universidades y la siempre colaboración de Banco Santander. Como saben, SANFI es un centro de la Fundación UCEIF, con foco en banca y finanzas, que tiene una clara vocación de ser referente en el ámbito de la formación, la investigación y la transferencia y difusión del conocimiento sobre el sector financiero. Promovida y patrocinada por la Universidad de Cantabria y Banco Santander, la Fundación y SANFI resultan un buen ejemplo de colaboración universidad-empresa exitosa. Una alianza público-privada impulsada desde el mecenazgo de Banco Santander y con la actuación de una universidad pública comprometida en su misión y sus valores, con la sociedad a la que debe atender, en primera instancia, claro está, en el ámbito territorial de Cantabria, pero con un fuerte compromiso y una vocación y proyección nacional e internacional constatables. Sobre la Universidad de Cantabria, que es mi universidad, podría hablar largo y tendido, pero creo que es bien reconocida en el mundo universitario, institucional, empresarial y en la sociedad en su conjunto, por su desempeño con calidad y rigurosidad, así como por sus resultados y su impacto. Ha sido una de las 9 primeras universidades en obtener la acreditación de Campus de Excelencia Internacional y una de las 7 de esas 9 que lo confirmaron después de sucesivas evaluaciones positivas del Ministerio. Además, mi universidad ostenta de manera continuada una de las primeras posiciones en el sistema universitario español, evidentemente según su tamaño y en términos relativos, en investigación, en formación, en transparencia, etc., como reflejan diversos rankings de referencia. Sobre Banco Santander también podría hablar largo y tendido en relación con su decidida y ejemplar vocación de apoyo al mundo universitario en su máxima expresión, en todos los ámbitos del quehacer de las universidades de todo el mundo con las que ha suscrito múltiples convenios de colaboración. Esta mañana nos recordaba don Matías Rodríguez Inciarte
que más de 1.200 universidades tienen convenios con Banco Santander. Es sobradamente conocido por todos su mecenazgo y responsabilidad social en general y su compromiso en particular con la educación superior, con las universidades y los universitarios. Pero evidentemente quiero destacar aquí el especial apoyo y colaboración que viene otorgando a la Universidad de Cantabria, con la que gestó hace más de 25 años el gran proyecto que es hoy Santander Universidades y Universia. Santander ha impulsado distintas áreas estratégicas para nuestra universidad y entre ellas la que se articula en torno a Sanfi. Por ello, como director general de la Fundación UCEIF y de Sanfi, debo hacer un reconocimiento público muy sincero a Banco Santander, a muchos de sus directivos que colaboran con nosotros, algunos de los cuales están aquí hoy presentes. Pero quiero particularizar ese reconocimiento en su presidenta, Ana Botín, y en los altos directivos que del banco forman parte del patronato de la Fundación que hoy nos acompaña. Gracias por la confianza y el apoyo. De esa alianza nace la Fundación y Sanfi, y quiero reseñar algunos de los proyectos que llevamos a cabo. Emblemáticos son sus programas de formación y entre ellos los máster acreditados por la Universidad de Cantabria, tanto como formación abierta o in company, tanto para jóvenes sin experiencia con gran talento y proyección, como para profesionales con una amplia trayectoria en el sector financiero. Entre ellos, quiero destacar el máster en Banca y Mercados Financieros, en todas sus ediciones que impartimos en España, México, Marruecos, Brasil y Chile. Aquí tenemos con nosotros a los responsables de las dos universidades con las que tenemos alianza en Marruecos, la Hassan II, y en México, la Universidad Anáhuac. Algunos de los alumnos de estos dos programas, en unión de los alumnos del máster de Santander, están aquí hoy en esta sala. Gracias por vuestra confianza en nuestra actividad. También quisiera destacar los tours académicos entre los programas que hacemos, uno de los cuales está teniendo lugar precisamente esta semana aquí en Madrid, y sus participantes que proceden de Bolivia, Ecuador y Costa Rica también nos acompañan en esta sala. Gracias igualmente. Debo, porque creo que es muy relevante por esa cooperación entre el banco y la universidad y por ello con la Fundación y con el Sanfi, quiero resaltar, como digo, la importante formación que venimos realizando desde Sanfi, desde diferentes planteamientos y con diferentes enfoques para el personal de Banco Santander. No solo, para otras instituciones también, pero para Banco Santander en particular. Y para ello contamos con el apoyo de excelentes formadores, de un equipo de dirección y de gestión absolutamente dedicado y de la confianza del propio área de formación y desarrollo del banco, que está sustentada en el buen hacer de todos y los resultados que conseguimos. Pero además Sanfi es investigación y desde esta atalaya premiamos y reconocemos la investigación de jóvenes investigadores en el sector financiero. Apoyamos el desarrollo de proyectos estratégicos en diferentes temáticas desarrollados por equipos de investigación internacionales. Nos aliamos con instituciones y centros de investigación líderes en sus países. Sin ir más lejos, porque recientemente hemos cerrado una alianza en México con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde además contamos con la alianza con el Colegio de México, la Universidad Anáhuac que antes señalaba, el ITAN, el Tecnológico de Monterrey, entre otras instituciones. Y en este ámbito de la investigación estamos al final del camino para crear un instituto universitario de investigación de carácter mixto, en el que o desde el que queremos aportar al sector todo aquello que desde el mundo de la investigación y sobre todo aplicada estemos en condiciones de poder apoyar en el desarrollo del mismo. También estamos orgullosos de nuestros proyectos de difusión y transferencia, como el de educación financiera denominado Finanzas para Mortales, con una labor a nivel nacional muy intensa con diversos colectivos y que fue reconocido con el Premio Finanzas para Todos 2018, promovido
por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la mejor iniciativa de educación financiera en la categoría de implementación precisamente del Plan de Educación Financiera que ellos impulsan. Contamos para ello, además de con un buen equipo de trabajo, con el apoyo de varias instituciones y quiero resaltar con la colaboración muy efectiva del colectivo de voluntarios de Banco Santander. No quiero extenderme más en hablar de nosotros mismos, pero creo que es relevante destacar, por lo que eso supone de valor, que somos depositarios y gestores de los fondos históricos de Banco Santander y de todos los bancos, empresas y entidades que han ido pasando a formar parte del grupo. Este rico fondo documental lo tenemos integrado en el Archivo Histórico Banco Santander. Precisamente no hace mucho, en una publicación del Banco de España sobre archivos históricos, hemos estado allí presente compartiendo lo que es nuestro trabajo en este terreno. Bien, centrándome en el acto que nos convoca hoy aquí y que agradezco a todos los presentes que hayan venido a compartirlo, decir que tendrá como primera intervención la conferencia de José María Roldán Alegre, presidente de la Asociación Española de Banca, quien nos dirigirá sus palabras sobre los retos y oportunidades del sector financiero en el nuevo decenio. Muchas gracias, señor Roldán, por su tiempo y por compartir con nosotros su visión y reflexiones sobre este tema del máximo interés y, por supuesto, de plena actualidad. Después tendremos una interesante mesa de debate sobre los desafíos económicos de España y Europa. Mesa que moderará Alejandra Kindelan Oteiza, directora del Servicio de Estudios y Public Policy de Banco Santander, y en la que participarán como expertos Margarita Delgado Tejedo, gobernadora del Banco de España, Soraya Sáez de Santamaría, es vicepresidenta del Gobierno de España y socia del despacho de abogados Cuatro Casas, y Jaime Pérez Renovales, secretario general y del Consejo de Banco Santander. Como comprenderán, todo un lujo, un honor y un placer contar con vuestra palabra. Nuestro agradecimiento por venir a ponernos de relieve los desafíos y aspectos más críticos del escenario económico actual para nuestro país y para Europa. El acto lo cerraremos con las palabras del presidente de Sanfi Alumni, Sergio Callirgos, y la directora académica de Sanfi, Belén Díaz. Antes de dar la palabra a nuestro conferenciante, a quien previamente presentaré, agradecer de nuevo a todos su presencia en este encuentro, que seguro les resultará de gran interés y que tiene vocación, enlazo con mis palabras iniciales, de continuidad para poner en valor el compromiso profesional y social de los antiguos alumnos de Sanfi. Gracias a todo el equipo Sanfi. Pues bien, vamos a dar paso a la conferencia de José María Roldán, quien es presidente de la Asociación Española de Banca, como he señalado, desde abril de 2014, después de 13 años como director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España y miembro de su Consejo Ejecutivo. Desde mayo de 2015 es además vicepresidente de la Federación Bancaria Europea. Durante su permanencia en el cargo de director general, formó parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y presidió el Standard Implementation Group y el Joint Forum durante esta etapa. Fundó y fue el primer presidente del Comité Europeo de Supervisores Bancarios, precursor de la Autoridad Bancaria Europea. Antes ocupó la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales y el ya desaparecido Comité Consultivo Bancario de la Unión Europea. En 1899 comienza su carrera profesional en el Banco de España como economista del Servicio de Estudios y en 1994 ingresa en el Instituto Monetario Europeo, precursor del Banco Central Europeo en Frankfurt. Entre 1998 y 2000 fue miembro también del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por lo tanto, nadie mejor que él para la conferencia cuyo título he dado antes. Muchas gracias por su participación y tiene la palabra. Buenas tardes, es un placer aquí estar con todos vosotros. He de aclarar que empecé mi carrera profesional en 1989, no en 1800. No soy tan viejo, un poco viejo, pero no tanto. Exactamente, estoy para archivo histórico. Bueno,
Hoy quería hablaros del futuro de la banca, pero desde la perspectiva europea, un poco del proceso de construcción europea desde la perspectiva del sector bancario español. Quiero hablar de futuro y quiero hablar de actualidad, pero inevitablemente para hablar de futuro es imprescindible remontarse al pasado para ver de dónde venimos, para ver las lecciones que hemos aprendido del pasado, porque si no somos capaces de entender esos momentos que fueron cruciales, es imposible que construyamos un futuro mejor. Por tanto, para empezar esta reflexión de hacia dónde va Europa, tenemos que empezar con la terrible experiencia de la crisis del 2007-2012. Como todos somos conscientes, esa crisis lo que puso en duda es el futuro del euro y el futuro de España en el euro. Provocó un contagio entre el riesgo soberano y financiero y, además, provocó lo que los economistas llamamos restricciones de cantidades. Es verdad que los diferenciales, los tipos de interés a los que se financiaban las empresas españolas, los bancos españoles, el soberano español aumentaron, pero en muchos casos lo realmente preocupante es que no había acceso a los mercados. No era una cuestión de pagar un precio mayor, es simplemente que los mercados se habían cerrado. Esto provocó el mal llamado rescate bancario porque fue un rescate de las cajas, como todos sabemos, provocado también por la imposibilidad del soberano, del Tesoro, de acudir a los mercados de capitales internacionales para endeudarse pues, hasta un 10% del PIB, que era lo que se necesitaba en aquel momento para tranquilizar a los mercados. Esa falta de acceso a los mercados era también producto del enorme endeudamiento exterior que tenía la economía española, que era el talón de Aquiles en aquel momento y que no nos podemos engañar, sigue siendo el talón de Aquiles que tenemos en estos momentos. Seguimos siendo un país con un endeudamiento exterior muy elevado, aunque es verdad que se está reduciendo, sigue siendo muy elevado en comparación con el de otros países y esa fragilidad no la debemos olvidar. Las consecuencias para España de esta situación de crisis fueron muy claras. La pyme española se financiaba a unos precios muchísimo más elevados que la pyme alemana. Y no porque fuera peor desde el punto de vista de competitividad, de productividad, sino simplemente por la nacionalidad, por ser española en vez de ser alemana. Si al final las empresas se financian más caro, no en función de sus características en cuanto a eficiencia, rentabilidad, modelo de negocio, sino su nacionalidad, lo que haremos al final será expulsar a esas empresas del mercado para que otras empresas simplemente por su nacionalidad ocupen su lugar, aun siendo menos eficientes. El segundo problema que tuvimos es una falta de discriminación entre entidades sanas y entidades dañadas. Una falta de discriminación, no sé si consciente, inconsciente o intencionada, pero que dura hasta hoy y que explica pues, esa especie de culpa colectiva que seguimos arrastrando una parte del sector que en aquellos años fue capaz de navegar sin problemas. Provocó la desaparición de las cajas de ahorro, de todo un sector entero como las cajas de ahorro. Todas se han transformado en bancos, algunas cotizan y otras no, pero todas se han transformado en bancos. La falta de flexibilidad por poder aumentar capital y los incentivos erróneos a la gestión son las que están detrás de la desaparición de este modelo. En definitiva, fue la mayor crisis que vivimos desde la Guerra Civil, se perdió 10 puntos de PIB, con unas tasas de paro muy elevadas que todavía intentamos reducir y, por tanto, es fundamental que entendamos las lecciones. Pero también hay lecciones para Europa y es que no puede ser que las empresas europeas, el futuro de las empresas europeas, dependan de dónde están radicadas. Que una empresa en Centro Europa, en Alemania, si se me permite la simplificación, esté en mejores condiciones para sobrevivir que una empresa española y eso solo producto de su nacionalidad. Esta no es una situación que se produce ahora, pero es una situación que estaba muy presente durante la crisis. No es bueno para España, pero desde luego no es bueno para Europa, porque al final lo que vamos a tener es menos competencia, más ineficiencia y el modelo de integración basado en el mercado único saltaría por los aires. Por tanto, estamos hablando de algo que afecta mucho al modelo de construcción europea. No todas las lecciones fueron negativas. Tenemos también lecciones positivas sobre los grandes bancos internacionales españoles, puesto que su modelo de diversificación internacional, de filiales independientes, lo que llamamos técnicamente el multiple point of entry, y de filiales independientes financieramente y autónomas, permitió que mantuvieran el acceso a los mercados de capitales incluso en los peores momentos, que tuvieran mejor rating que el soberano en momentos puntuales y que fueran capaces de financiar al Tesoro
cuando el Tesoro no tenía demanda a nivel internacional, los bancos españoles, los grandes bancos españoles, estaban en una posición de seguir financiando al Tesoro. Por tanto, no todas las lecciones son negativas y esta lección de la fortaleza de la gran banca española internacional es algo que no se nos debería olvidar. Bueno, esta es la situación con la que se enfrentó España, pero también Europa. La respuesta de las autoridades europeas fue, como suele ser habitual en Europa, estuvo a la altura del desafío. Cuanto peor van las cosas, mayor capacidad de reacción tiene Europa. Se reformó la supervisión del sector bancario en torno a los ya famosos 3 pilares. El primero, de supervisión en torno al Banco Central Europeo, las autoridades centrales que representa el Banco Central Europeo, pero también las autoridades nacionales como el Banco de España hoy presente, todos en torno a lo que llamamos el Single Supervisory Mechanism. La supervisión de Europa es sobre toda la banca, puede ser directa si los bancos son grandes o indirecta a través de la autoridad nacional si los bancos son pequeños, pero es toda europea. Se reformó el régimen de resolución bancaria para los grandes bancos paneuropeos con el Single Resolution Board de Bruselas siendo el que se encargaba de lidiar con los bancos con problemas y para las entidades de menor tamaño siendo las entidades nacionales, los organismos de resolución nacional, en nuestro caso el FROB, el encargado de resolver el problema. Hay un tercer pilar sobre el que tengo que hacer mucho énfasis, que es el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. No hay probablemente un elemento de la reforma en el que haya más confusión. ¿Por qué es relevante ese Fondo de Garantía de Depósitos Europeo? No es para dar estabilidad a los bancos, es para que el euro depositado en un banco alemán y en un banco griego sea exactamente lo mismo en situaciones normales o en situaciones de crisis. El depositante de un banco griego, un depositante garantizado, en la crisis tiene la misma calidad y la misma cobertura que el depositante de un banco alemán en momentos de crisis. Va sobre la unicidad del euro en situaciones de crisis, algo tremendamente importante y a lo que volveré. Tenemos también el proyecto de Unión de Mercado de Capitales que se puso en marcha antes del fenómeno del Brexit y que hubiera supuesto, no nos engañemos, la hegemonía europea y mundial de Londres como centro financiero de toda Europa. Se reformaron las autoridades de supervisión, se creó un organismo de supervisión macroprudencial, el European Systemic Risk Board. En definitiva, se puso un nuevo entramado de supervisión bancaria de los bancos. ¿Cuál es el estado de la reforma? Bueno, Europa, me sonaban mucho las palabras del rector, España es muy buena para poner proyectos, no es tan buena para mantenerlos. Europa es un poco así también. Europa, cuando vienen los momentos de crisis, tiene esa capacidad de reacción para en poco tiempo tomar medidas muy radicales. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan los buenos tiempos, pues se duermen en los laureles. Y el efecto secundario es que los dosieres no se terminan. Los dosieres europeos, que es como llamamos a los proyectos europeos, no se terminan nunca. Y claro, la reflexión que quiero hacer hoy es que la pausa europea no supone no progresar, sino que supone retroceder. El vacío que deja la iniciativa europea cuando no está en marcha se rellena por la iniciativa nacional, por los tribunales, con sentencias que introducen peculiaridades nacionales, por iniciativas regulatorias de los parlamentos nacionales que fragmentan el mercado único europeo, la reciente transposición de la directiva europea que se ha trufado de lo que llamábamos técnicamente el gold plating de características nacionales es un buen ejemplo de este problema. Y en el caso español, además, peculiarmente, iniciativas autonómicas y municipales. Un reciente estudio del Banco de España nos alerta sobre esto, que Margarita sabe ya cuál voy a citar. De 100 normas que se aprueban en España, 15 vienen del ámbito estatal, 13 vienen del ámbito local, que es provincias y municipios, y 72 normas de cada 100 vienen del ámbito autonómico. Esto al final lo que induce es, en general, en España, pero también en toda Europa, una fragmentación del mercado único europeo. En España probablemente también estamos fragmentando el mercado único español, que es algo realmente peculiar y que deberíamos reflexionar sobre si esto tiene sentido. Por tanto, la idea es, si Europa no toma iniciativa y rellena ese vacío,
ese vacío va a estar rellenado por iniciativas nacionales. La alternativa a la pausa europea es menos Europa. ¿Dónde estamos en este terreno de la reforma bancaria? En materia de supervisión, tenemos una supervisión, tengo que ser cuidadoso porque está aquí Margarita, no puedo ser tampoco demasiado explícito. Vamos a decir una supervisión mixta entre autoridades nacionales y el Banco Central Europeo, que funciona, tengo puesto mucha fricción, pero delante de Margarita no lo voy a decir, que funciona con algo de fricción, y que quizá pensábamos que esa fricción sería pues una especie de elemento transitorio, pero que van pasando los años y estamos empezando a pensar que esa cierta fricción de este modelo pues parece que a lo mejor permanece a lo largo del tiempo, es más estructural y se está cronificando un poquito. Existen también enormes diferencias entre los Estados miembros. En materia, por ejemplo, de regulación del outsourcing, las diferencias son extremas, desde países que no hacen absolutamente nada hasta el Banco de España, que tiene una regulación muy detallada. Seguimos sin armonizar esas competencias específicas de cada una de las autoridades nacionales que forman parte de la supervisión europea. Un banco que está supervisado y que está en varios países europeos sigue expuesto a distintas normas. En cuanto a la resolución europea, se ha puesto a prueba. Fuimos capaces de tener un caso en que se resolvió la situación en una noche, pero no debemos relajarnos. Tuvimos la suerte de contar con un único comprador fuerte disponible. Sin ese único comprador, la situación hubiera sido distinta. ¿Qué cosas quedan pendientes en materia de resolución bancaria? La norma no parece aplicarse igual en toda Europa. Y ahí voy a ser totalmente abierto. En Italia parece que la interpretación de la norma de resolución es distinta que en España. Esto no es bueno para Italia, pero tampoco es bueno para el modelo. Nos estamos haciendo trampas en el solitario y hay ciertos agentes que están jugando con una cierta ventaja de corto plazo que a largo plazo no va a existir. Es importante que se perciba que la norma se aplica igual en todos los países europeos. Otro elemento por resolver es la liquidez en resolución, la liquidez tras la resolución. En ese caso de esa entidad que fue capaz de hacerse cargo de un banco de un enorme tamaño, tuvieron que garantizar 17.000 millones de liquidez adicional en los primeros días de la operación. 17.000 millones de euros de liquidez adicional. Tenemos que resolver este problema de la liquidez en resolución, porque si no lo hacemos, este sistema va a depender de compradores con esa potencia. Y no nos engañemos, no siempre van a estar disponibles. El tercer elemento es la necesidad de homogeneizar la normativa de liquidación bancaria, haciendo que sea más homogénea. Las normas de resolución de liquidación de bancos son distintas en cada uno de los países europeos y es muy importante que esto se armonice. En cuanto al Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, está paralizado. La financiación mutua que se ofrece como alternativa no es un fondo de garantía de depósitos europeos. No garantiza la unicidad del euro, no garantiza esa situación donde el depositante griego garantizado está en la misma situación que el depositante alemán. Los motivos por los que esto es así: problemas de los Estados miembros. Alemania tiene probablemente el sistema más fragmentado de Europa, probablemente no, es el sistema más fragmentado de Europa, y a pesar de eso tiene el fondo de garantía de depósitos más alto de toda Europa, alrededor de 1 millón de euros, porque tiene un sistema de apoyos mutuales. En el caso francés, la oposición al Fondo de Garantía de Depósitos Europeo es porque los bancos franceses son bancos grandes y los bancos grandes no van a estar sometidos al uso del Fondo de Garantía de Depósitos Europeos. No quieren pagar la contribución al Fondo de Garantía de Depósitos Europeo porque piensan que nunca lo van a utilizar. Para que al final se utilice para rescatar bancos alemanes o italianos, pues para eso preferimos no contribuir. En el caso de Italia, el problema de Italia por el cual se opone al Fondo de Garantías de Depósitos Europeos es porque no quiere pagar el precio de de-risking, de reducir las tenencias de la deuda pública en los balances bancarios. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de negocio italiano. En Italia el nivel de crédito a la economía productiva es muy limitado y las tenencias de una deuda pública con más riesgo, pero también con más rentabilidad, forman parte del modelo de negocio nuclear. Por tanto, moverse al Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, que exigiría al mismo tiempo reducir esas tenencias de deuda pública italiana en los balances bancarios, no les interesa. ¿Qué países apoyan? España, Holanda. Países con
bancos grandes que probablemente nunca utilizarán el Fondo de Garantía de Depósitos, pero que entienden que esa unicidad del euro, esa integridad del mercado del euro necesita de ese Fondo de Garantía de Depósitos europeo. Unión del mercado de capitales, la situación es trágica. ¿Por qué? Porque el proceso del Brexit probablemente va a suponer que el mercado financiero de Londres no va a estar ya disponible para Europa, para la zona del euro, no desde luego en las mismas condiciones que en el pasado. La Unión Europea debe reaccionar. ¿Está reaccionando? No. La Unión de Mercado de Capitales, que sería la gran ocasión para realmente tener un mercado financiero integrado en la zona del euro, está parado. ¿Por qué? Por recelos de nuevo de los Estados miembros. ¿Quién va a ganar ese proceso de integración de los mercados financieros? Francia y Alemania, pero también Holanda, Luxemburgo, Irlanda, todos quieren tener una parte del pastel. El problema es que al final, porque todos quieren tener una parte del pastel, nos vamos a quedar sin el pastel, que es una unión de mercados de capitales. En general, en todos estos problemas, la falta de liderazgo político de Alemania es uno de los elementos que no podemos ignorar. Las nuevas prioridades de la Comisión de cara al futuro son las que tienen que ser lo digital, lo sostenible y, en particular, la lucha contra el cambio climático, el Green Deal del que todos hemos oído hablar. Pero me temo yo que las prioridades políticas no son creíbles. Estamos hablando de un proceso tremendamente complejo que requerirá de un gran esfuerzo tanto en inversiones como en regulación. Si no hemos sido capaces de terminar los dosieres anteriores, ¿por qué Europa ahora va a acabar el dossier de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático y el digital, que son probablemente mucho más complejos y mucho más difíciles? Además, hay una falta de coherencia entre las palabras, las declaraciones y los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que lo que estamos discutiendo en Europa es una disminución del presupuesto comunitario. Una disminución del presupuesto comunitario cuando lo que necesitaríamos es más presupuesto comunitario para acometer estos proyectos. En definitiva, me temo yo que falta apoyo político a estas iniciativas. Además, sin la unión de mercado de capitales y sin una unión bancaria plena, este Green Deal va a ser una ocasión perdida. Europa podría disponer de un mercado financiero único enorme que permitiría financiar ese New Green Deal. Si no somos capaces de poner en marcha la unión de mercado de capitales, la posibilidad de liderar a nivel mundial los mercados financieros verdes, que desde luego son los mercados de futuro en los próximos 30 años, no va a estar ahí. Por concluir, necesitamos más Europa, no menos. Paralizar los proyectos en Europa supone menos Europa, no un alto en el camino. Europa nada en contra de la corriente de los intereses nacionales. Si Europa se para, retrocedemos en la integración europea. Sería trágico que no aprendiéramos las lecciones del pasado y de la crisis sufrida y de las graves consecuencias que se derivan de no actuar. Necesitamos más Europa porque es lo único que puede garantizar que en el siguiente momento de crisis, que no creo que sea el del coronavirus a pesar de la alarma, estemos preparados para poder afrontar los desafíos con mayores garantías. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un honor para mí haber sido invitada a participar y a moderar este panel. Difícil seguirte la estela, José María, después de la intensa y la densa e interesante conferencia que acabas de dar, pero tenemos un panel de lujo. La verdad que es una suerte. Agradezco mucho a Sanfi la oportunidad y la invitación a moderarlo. Hemos pensado cuál sería el tema, ¿no?, interesante para compartir y para tener distintas perspectivas como las que nos van a presentar los distintos ponentes. Y pensando en ello, nos acordábamos de nuestras primeras clases de economía, los que somos economistas, el concepto de empresa que aprendimos, ¿no? Nos decían que la empresa se encarga de la asignación de factores productivos con los que se producen los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores. Y, por supuesto, el objetivo de la empresa era
maximizar beneficio. Esto era lo que aprendimos hace unos cuantos años cuando estudiábamos economía. Pues bien, esta visión de la empresa, la verdad que está cambiando de manera importante en los últimos tiempos, como todos sabemos, y más aún después de la crisis financiera de 2007, donde nos hemos llegado a preguntar todos muchas cosas, ¿no? La empresa actual tiene que ir más allá, tiene que satisfacer claramente las necesidades y las expectativas de clientes y de los accionistas, pero también de muchos otros stakeholders, los reguladores, los empleados, la sociedad en su conjunto. Una forma visible, ¿no?, que tuvimos hace unos meses de este cambio de mentalidad y de aproximación al concepto de la empresa fue la declaración del US Business Roundtable en agosto del año pasado, que después de unas reflexiones muy profundas y donde no había consenso hasta el último momento, se acordó una nueva misión, ¿no?, que dice en español: en aras del éxito, la sostenibilidad y el retorno de valor a los accionistas, las empresas necesitan tener en cuenta los intereses y las expectativas razonables de un amplio abanico de stakeholders. Pasaron de hablar del foco en el accionista a hablar de un amplio abanico de stakeholders. The Economist también hablaba de esto al poco tiempo. Lo que está en juego no es solo un modelo empresarial, sino el modelo económico, social y político, incluso la democracia liberal, que ha impulsado incontables avances de la humanidad en los últimos 175 años. En fin, que estamos en un momento en el que nos planteamos muchas cosas y nos hacemos muchas preguntas. Y la sociedad está pidiendo a los líderes, tanto del sector público como del sector privado, que nos organicemos para hacer frente a estos retos y a estas preguntas. Por no ser pesimistas, tenemos que empezar donde estamos y tenemos que recordarlo, a pesar del coronavirus, en el mejor momento de nuestra historia en muchos ámbitos muy relevantes. Estamos en el mejor momento de la historia en términos de esperanza de vida, en el mejor momento de la historia en términos de pobreza, y la reducción de la pobreza ha sido impresionante en los últimos años y décadas. Estamos en el mejor momento en acceso a la educación y a la sanidad. Los niveles de alfabetización son los más altos que hemos tenido jamás. En libertades individuales también, en el conjunto del mundo. Sin embargo, también es cierto que ha aumentado la desigualdad, sobre todo dentro de países, no tanto entre países, donde el auge de China, India, etcétera, pues ha mejorado la igualdad entre países, pero dentro de los países, el 10% más rico de la sociedad y que ingresa el 10% más alto frente a los 10% más desfavorecidos, se ha ampliado mucho en los últimos años, ¿no? En los países desarrollados se observa también una falta de oportunidades de las nuevas generaciones, hay dudas sobre la sostenibilidad del estado del bienestar y la temperatura global ha aumentado 1 grado en el último siglo. Y si no cambiamos nada, volverá a aumentar 3 grados este siglo, ¿no? Entonces, todo esto, junto en un entorno de globalización, digitalización, etcétera, yo creo que plantea retos importantes, lo estamos viendo, se está manifestando en auges de populismo, de proteccionismo, y son temas al que tenemos que ser todos muy sensibles y desde luego desde las empresas lo somos. Tenemos un panel de lujo para hablar de todo ello. Margarita Delgado es subgobernadora del Banco de España, la primera mujer en ocupar este cargo en la institución. Cuenta con una amplia trayectoria en Banco de España, donde fue también directora de supervisión, pero además ha sido directora general adjunta del Mecanismo Único de Supervisión del BCE en Frankfurt durante algunos años recientes, donde ha sido responsable de supervisar de manera directa las entidades más importantes de la zona euro. Y actualmente representa a nuestro país en los órganos de gobierno en Basilea, también del propio Mecanismo Único de Supervisión, y es miembro del Network for the Greening of the Financial System, que es para un esfuerzo de los banqueros centrales para enverdecer, no sé si se dice esa palabra, la verdad, pero hacernos más verdes también al sistema financiero. Hablaremos de ello ahora. Margarita, yo creo que si quieres subir, este va a ser tu sitio, por favor. Muchas gracias. Un aplauso para Margarita. Sí. Gracias, subgobernadora. Tenemos también el honor de contar con Soraya Sáenz de Santamaría, que es ex vicepresidenta del Gobierno de España entre 2011 y 2018. Presidió durante casi 8 años la Comisión de Secretarias de Estado y Subsecretarios y capitaneó proyectos ambiciosos de reforma en la administración pública. Todos la recordamos también al frente de las grandes crisis que ha tenido nuestro país, grandes crisis o grandes retos de los últimos años, desde el ébola, te recordamos en el ébola, hasta la situación de Cataluña, situaciones difíciles que ha dirigido con
absoluta profesionalidad y brillantez la vicepresidenta. Toda esta experiencia hoy se traslada al Consejo de Estado, donde es consejera, y también al bufete de abogados Quatre Casas, donde ha sido nombrada socia en el área de Gobierno Corporativo y Compliance. Soraya, vicepresidenta, por favor. Muchas gracias. Y finalmente, Jaime Pérez Renovales, que es secretario general y del Consejo de Administración de Banco Santander, director general responsable de asesoría jurídica, asesoría fiscal, de recursos humanos y de muchas cosas muy importantes en Banco Santander. Cuenta también con una trayectoria interesante tanto en el sector privado como en el sector público, donde ha sido, entre otros, subsecretario del Ministerio de Presidencia, dirigido por Soraya. Ha sido presidente del Boletín Oficial del Estado, donde se publicaron leyes que él mismo trabajó intensamente y lideró, como la reforma del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, donde modernizamos las relaciones con los ciudadanos, y también fue secretario general y del Consejo de Banesto y subdirector de Servicios Jurídicos de la CNMV. Jaime, por favor. Bueno, como digo, un panel de lujo y muchos temas de los que queremos tratar. Estábamos hablando antes de entrar aquí del coronavirus, que parece que solo se habla de eso. Pues no, hoy no vamos a hablar del coronavirus, porque el coronavirus es un tema que será pasajero y que en fin, ya pasará. Hay otros retos que se quedan, Por ejemplo, el reto del cambio climático, que ha sido nombrado en la última encuesta que hizo el World Economic Forum a las grandes empresas antes de Davos, de la última edición de Davos en enero de este año. Aparece entre los 3 de los 5 mayores retos que consideran la mayoría de las empresas en esta encuesta tienen que ver con el cambio climático y las consecuencias de lo que supone esto para las empresas y para los gobiernos, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a empezar por aquí. Hay otras cosas que vamos a tratar a lo largo del panel, pero vamos a empezar por este tema y quería empezar contigo, subgobernadora, porque es un tema que sé que eres muy apasionada sobre él. El sector financiero se ha identificado como un sector clave en esta transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y queríamos ver contigo cuál piensas que debe ser nuestro papel, cuáles son los retos que nos afrontamos, qué tenemos que hacer, qué se espera de nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, rector, por supuesto. Bueno, la verdad es que esto es un tema, digamos, de moda, pero esto sí que no va a ser algo transitorio, eso seguro, yo creo, ¿no? Pero es cierto que ha sido hasta fechas muy recientes algo en lo que yo creo que el sector financiero no se planteaba que tuviera ningún papel, un papel, si acaso, secundario, ¿no? Y ahora ha pasado, digamos, a la front page del papel, ¿no? De los papeles que puede jugar. Hombre, yo creo que el sector financiero fundamentalmente debe hacer dos cosas. Una yo creo que es estar preparado, empezar a medir los riesgos de todos estos riesgos de transición y riesgos físicos y en segundo lugar, y quizás lo más importante, tiene un papel fundamental que es catalizador de todas estas inversiones que José María, de una manera quizás no muy optimista, nos ha recordado que están, digamos, en proyecto, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Respecto a la medición de riesgos, en primer lugar, todos estamos aquí aprendiendo, ¿no? Eso es así. Pero esos riesgos y la velocidad de esos riesgos dependerán muchísimo de las decisiones que se tomen a nivel político. Estoy totalmente de acuerdo que cuanto más Europa mejor, cuanto más dirección en este sentido mejor y cuantas más decisiones a nivel político mejor, porque eso servirá para verdaderamente clarificar qué es lo que va a venir detrás. Y, por supuesto, el sector privado, fundamentalmente los bancos, pero muchísimas otras compañías, tenemos compañías muy fuertes en este país que pueden jugar un papel fundamental, tienen que empezar a tomar decisiones y estar preparados. Entonces, para mí, este sería el primer punto, ¿no? Sin entrar en hablar en la dimensión de riesgos, de análisis ya de las carteras de los acreditados y de las compañías que tienen ya los bancos en su balance, ¿no? Sin entrar ya en esa dimensión un poquito más micro y de más detalle. La segunda parte, efectivamente, es el catalizador de la financiación desde el punto de vista privado
hacia esta nueva economía, digamos, más sostenible. No la puedo todavía determinar como verde, porque yo creo que nos queda todavía mucho recorrido para conocer y determinar exactamente cuáles son las características de esta economía verde, pero sin duda las oportunidades que se abren para la banca son tremendas. Has mencionado un punto, José María, muy relevante, y yo soy una firme defensora de que ahora es la oportunidad de Europa para que el mercado de bonos verdes esté en Europa, no esté en el Reino Unido y, por supuesto, no en Estados Unidos. Entonces, yo creo que nosotros, por supuesto, desde el Banco de España estamos ayudando todo lo que podemos a todos los actores, a todos los stakeholders en este sentido, porque es una oportunidad única, que no se nos vaya el mercado de bonos verdes fuera de Europa. Con independencia de la Unión del Mercado de Capitales, que coincido contigo, tenemos que seguir avanzando en paralelo y, por supuesto, en la unión bancaria, pero el mercado de bonos verdes, yo creo que entre todos, entre las autoridades públicas y privadas, deberíamos luchar para que se consolide en algún país dentro de Europa. Y bueno, yo creo que aquí me voy a callar porque todo el mundo tiene que hablar. Muy bien. Bueno, pero ya has dicho muchas cosas. Vicepresidenta, más allá de nuestro sector, tú ahora estás en contacto con empresas de muchos otros sectores. ¿Esto es una preocupación real en la dirección de empresas de otros sectores también? Yo creo que es una preocupación real y es una preocupación global. Si a nivel público y de gobernanza global vemos que este es uno de los terrenos en que quizá la quiebra del multilateralismo es más clara, porque seguimos hablando de bloques, de que el mercado de bonos esté aquí, es decir, seguimos pensando en un mundo fragmentado. En el mundo de la empresa en su conjunto, esta visión que une la responsabilidad medioambiental, la social y la corporativa está superando esas fronteras y esos bloques de los que seguimos hablando, sin embargo, a nivel político. Y está cambiando, yo creo, que la mentalidad de las empresas y la mentalidad también de quienes nos acercamos a esas empresas desde múltiples ámbitos en otra nueva forma de asesorar. La inmensa mayoría de las empresas son conscientes de que si su financiación depende de fuera y depende de los grandes fondos que manejan el 80% del capital en el mundo, las políticas que ellos están marcando desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista corporativo, la famosa ESG, les afecta mucho más que otro tipo de decisiones que puedan ser más políticas o mucho más internas. Te están marcando cómo tienen que ser tus consejos, cómo tienes que invertir. Es decir, están cambiando los mercados de capitales, los mercados de valores, y lo veremos todavía más. Cambiará esa mentalidad verde, que también cambiará y llegará el momento, y no creo que tarde mucho en verse, la mentalidad fiscal de los Estados. También tendrá cada vez más ese componente verde. También lo veremos en determinadas decisiones, por ejemplo, en temas de competencia, como determinados mecanismos o acuerdos que consideramos absolutamente anticompetitivos puedan tener, sin embargo, cuando tengan un componente verde, pues probablemente otra visión, otra dimensión. Por tanto, yo creo que le va a dar una vuelta a la propia cultura, le está dando una vuelta a la cultura de las compañías. Y tú lo hablabas hace un momento, Alejandro, cuando planteabas ese cambio de visión, ¿no? de la visión de la empresa desde el punto de vista de los accionistas a los stakeholders. Este elemento es fundamental, porque además todas las empresas tienen un cliente, uno u otro, que es el consumidor. Y el consumidor cada vez más, las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, cada vez más van a demandar y van a elegir y van a discriminar en la democracia del consumidor esos comportamientos. Entonces, indudablemente, a todos nos corresponde adaptarnos. Y yo creo que en este punto las compañías están superando por esa visión quizá esa falta de acercamiento global, por la falta de gobernanza global que hay en estos temas y en los digitales, la propia visión política de la gobernanza en el mundo. Señor, totalmente de acuerdo. Y Jaime, pasando ahora a ti también, que estás en todas las discusiones que hay en el banco sobre este tema, ¿cómo se está viendo esto en una entidad como la nuestra? ¿Como temor, como una oportunidad?
Sí, o sea, primero dándole la importancia que realmente tiene. Una cosa muy curiosa que es que en la estructura del gobierno de cualquier empresa pues está el Consejo de Administración y luego comisiones que se han venido exigiendo en el marco normativo en función del sector al que pertenece. No sé si es una sociedad cotizada, pues tienes que tener una comisión de auditoría, nosotros tenemos que tener una comisión de riesgos, nombramientos, retribuciones. Y ahora, por ejemplo, en el banco tenemos una comisión de sostenibilidad, banca responsable y cultura, que es algo que ya han hecho otros grandes grupos internacionales, es decir, una comisión del Consejo específicamente dedicada a estos temas. Entonces, ¿esto por qué preocupa? Pues porque ahora una empresa no solo trata de ganar dinero, maximizar el valor para los accionistas, sino también ver el papel que cumples en la sociedad. Y entonces, se considera que el cambio climático es algo que ahora preocupa a la humanidad en su conjunto y al final te planteas dentro de los órganos de gobierno qué puedes hacer tú para resolver o contribuir a la solución del problema. Y esto afecta tanto, primero, a tu política tradicional de riesgos. Para empezar, tienes que tener en cuenta, como decía su gobernadora, en qué medida tus clientes están afectados por las políticas de sostenibilidad que aplicamos cualquier empresa, por la disrupción de los mercados tecnológicos que esto puede suponer y que puede afectar a su volumen de ingresos. Entonces, esto es algo que tienes que analizar desde el punto de vista de riesgo de crédito. Pero luego tienes que ver, por ejemplo, cuál es tu propia huella. Nosotros nos hemos fijado el objetivo de ser neutros en emisiones de carbono este año. Y luego, ¿cómo puedes contribuir con tu actividad financiera a que se hagan realidad otros proyectos que pueden contribuir a la solución del problema? Por ejemplo, te puedes marcar unos objetivos, en nuestro caso, de financiar proyectos de energías renovables o de contribuir a la emisión. Nosotros hemos hecho una primera emisión de bonos, de una titulización de créditos para proyectos contra cambio climático y de reducción en general de las emisiones, ¿no? Esto lo hacemos como conscientes de esta misión que tenemos de contribuir al progreso de las empresas y de las personas y viendo el papel que tiene que jugar el Grupo Santander en general en la sociedad, pero es que además es algo que cada vez más demandan todos los stakeholders, como se dicen ahora. Es que ahora un proxy advisor, el que recomienda cómo tienen que votar los accionistas en las juntas, le va a decir a sus recomendados que se fijen, por ejemplo, en qué medida las compañías en concreto considera estos objetivos de sostenibilidad dentro de la retribución variable de sus directivos. Entonces, tienes que pensar en qué medida tienes que meter, junto con el capital, los riesgos, el beneficio, pues los objetivos de sostenibilidad a la hora de pagar a los segmentos directivos del grupo. Y ya hay grandes inversores institucionales que están dirigiendo comunicaciones diciendo, oiga, que yo voy a decir dónde voy a invertir en función de cómo de sólidas sean las políticas de sostenibilidad de los grupos y, sobre todo, cómo de consistentes sean en su aplicación, porque esto es algo que cada vez se está midiendo con mayor intensidad. Yo diría que hasta hace poco la sostenibilidad era algo de lo que se hablaba dentro de la antigua responsabilidad social de las empresas. Ahora es muy difícil separar lo que es el negocio bancario de la política de sostenibilidad, sino que tiene que permear todas tus decisiones de gestión, ¿no? Entonces, esto es algo que ha venido a quedarse y que se considera más como algo absolutamente necesario. Efectivamente, como decía su gobernadora, ya es algo que se va a integrar en la gestión de los órganos de gobierno como una prioridad más dentro de las del grupo, ¿no? Muchas gracias. Lo que sí vemos también es que este comportamiento responsable, ¿no?, a veces en el corto plazo tiene costes y el mercado a veces no valora del todo o recompensa de alguna forma estos esfuerzos, ¿no? Os quería preguntar en general, no sé quién quiere contestar primero, si veis algún trade-off entre rentabilidad y responsabilidad, que es algo que yo creo que hay que preguntarle más al mercado, pero bueno, ¿cómo vemos esa tensión, ¿no? Que a veces los mismos proxy advisors o los mismos fondos que nos escriben cartas para decir que seamos muy responsables nos exigen resultados inmediatos, ¿no?, que no tienen a veces en cuenta bueno, que esto también puede tener algunos costes, ¿no? No sé si su gobernadora. Sí, si te parece, empiezo yo. Bueno, el supervisor también nos exige rentabilidad, ¿no?, y capital, efectivamente, empezando por ahí. Pero bueno, yo creo que quizás aquí habría que cambiar un poquito en la dimensión, ¿no? Y con esto me refiero a la dimensión entre el corto plazo, el cortoplacismo y el medio y largo plazo. Evidentemente, todos estos criterios ESG y de sostenibilidad, que como muy bien habéis dicho, están cambiando, bueno, desde luego los comportamientos internos de las empresas, los comportamientos de los consumidores, los comportamientos de todos los stakeholders, pero por supuesto también en esa búsqueda de rentabilidad sostenible y compatible con este nuevo marco y entorno, yo creo que quizás la pregunta adecuada no es el trade-off entre rentabilidad y responsabilidad, sino es
la visión a largo plazo de la sostenibilidad en general del modelo. Y del modelo pasa tanto por las actividades económicas reales como por las actividades de servicios y en particular de servicios financieros. Entonces yo creo que esto es realmente la clave. ¿Y en qué momento? También está relacionado con la digitalización, ¿no? ¿En qué momento pasas de estar en la fase de preparación, un poco preparado para lo que te va a venir, a actuar, y se ha producido ya la transición de ese modelo donde esa rentabilidad se va traspasando de unas ramas de actividad hacia otras? Pero bueno, efectivamente es una pregunta compleja que no tiene una respuesta única, sin duda. Pero para mí, fundamentalmente, la dimensión entre el cortoplacismo y pensar en el medio y largo plazo y prepararnos para lo que va a venir es lo fundamental. Si queréis, ahora yo coincido. Tú citabas en tu intervención inicial las conclusiones de la Roundtable de agosto, ¿no? La idea del propósito de las compañías, que va mucho en esa línea del medio y del largo plazo. Y yo creo que, claro, la rentabilidad pensada en el beneficio del año pues choca mucho con lo que al final tiene que ser una visión de la compañía en su sostenibilidad, en su rentabilidad en el medio y en el largo plazo, que es su forma en que también se incardina dentro de la sociedad y responde, pues bueno, a un propósito que indudablemente está en el beneficio, pero que está en ese beneficio continuado. Es cierto que los mercantilistas siguen todavía con la discusión entre una cosa y otra, pero yo creo que hay una vía intermedia muy clara. Oiga, yo tengo que indudablemente tener presente mi beneficio empresarial año a año, pero la sostenibilidad de mi compañía la da que mi propósito empresarial conecte también muy bien con la sociedad y con quienes se relacionan conmigo, sean mis trabajadores, sean el resto de los empresarios con los que me relaciono, mis socios comerciales, indudablemente mis consumidores, las administraciones y el entorno. Y así es como vas construyendo tu propia reputación, tu propia marca, tu propia manera de ser en el mercado. Esto es riesgo puro. Si tú lo tienes bien analizado y te sobreviene una crisis, si has hecho bien tus deberes a lo largo de todo este tiempo, si tú te has construido tu propia responsabilidad, aguantas y superas mucho mejor cualquier crisis, cualquier envite que puedas tener. ¿Eso es rentabilidad? Pues yo creo que es la mayor, porque tu peor rentabilidad es que un año te vayan muy bien las cosas, pero en los años siguientes, por no haber cuidado ese entorno, empieces a tener pues otras debilidades. Y yo creo que cada vez más las empresas lo están entendiendo y lo están asumiendo como un elemento más que forma parte de esa rentabilidad, que es tu capital reputacional, tu capital de responsabilidad, tu capital dentro de la propia comunidad en la que operas. En el banco, desde luego, lo tenemos clarísimo, ¿no? Sí, aquí digamos, en esta compensación, es decir, si merece la pena, si obtienes una ventaja, hay dos patas. Por un lado, la del negocio, ¿no? Que esto es en productos de consumo, si bueno, alguien está dispuesto a pagar más por un producto alimenticio que sepa igual de bien, pero porque sea ecológico. O hay quizá todavía, aunque la tendencia es bastante creciente, no hay una diferencia todavía muy sustancial. En nuestro caso, diría que es más en ese lado el efecto negativo que el positivo. Es decir, yo a lo mejor puedo obtener un gran diferencial financiando a una empresa que fabrique determinado tipo de armas. Lo que estoy convencido es que lo que pongo en riesgo respecto a mis posibilidades de captación de negocio futuro es mucho más alto de lo que pueda ganar con una operación concreta. Esto por la parte del negocio. Pero hay una parte de la que suelo hablar poco, que es que una vez que trasciende la importancia que tú le das a las políticas de sostenibilidad, ya te creas una misión dentro de la sociedad que te genera muchísimo valor a la hora de captar talento. Es decir, estamos en un entorno donde todos los sectores estamos compitiendo por el mismo talento y, desde luego, una de las cosas más valoradas por las personas de menor edad a la hora de buscar un lugar para trabajar es el propósito que tiene la empresa en la que pueden desempeñar su labor profesional. Y, desde luego, o tienes una consistencia muy grande y una política muy definida de sostenibilidad, de compromiso con el cambio climático, o no vas a ser capaz de atraer talento. Y si no tienes esa capacidad de atracción de talento, las posibilidades de éxito en el largo plazo son prácticamente nulas, ¿no?
Entonces, lo que decía Margarita, que al final puede que sea un tema de corto plazo y largo plazo. Desde luego, a largo plazo estás abocado a tener una política de sostenibilidad y de compromiso con la sociedad, vamos, completamente firme y defendida al más alto nivel por los órganos de administración. Impecable, absolutamente. Cambiamos de tercio, si os parece, porque tenemos cambio climático, pero también tenemos digitalización, que tiene muchas oportunidades, pero también algunos retos, ¿no? Retos y oportunidades que tienen que ver con la economía de los datos, con la utilización de datos, con la protección del consumidor, con marcos regulatorios que fomenten, ¿no?, la digitalización de los distintos sectores y que además fomenten también una competencia justa entre nuevos y antiguos jugadores. Y bueno, yo creo que este es un tema también que abre muchos temas de los que querríamos hablar aquí. Voy a empezar por Soraya esta vez. El objetivo declarado de la Comisión Europea ante la digitalización es poner al ciudadano en el centro. A veces pensamos que, que Europa legisla mucho. ¿Qué te parece? ¿Tú has estado ahí? Yo creo que son varias cosas, ¿no? Yo creo que el reto de la digitalización, pero no solo en el ámbito de la Unión Europea, es poner al ciudadano en el centro, pero trascendiendo algo más. Yo creo que vivimos un cambio que es un cambio sísmico, es decir, no tiene nada que ver con todo lo que hemos vivido. La transformación va a ser tal que yo creo que uno de los elementos que tenemos que reflexionar es qué papel juega no el consumidor europeo, la humanidad, el ciudadano en este proceso. Y seguir siendo el ciudadano, la humanidad, el dueño del proceso, no un elemento dentro del mismo. Y aquí son muchos otros temas, algunos de un componente ético esencial. Aquí los europeos, que siempre además pues hemos sido bastante pioneros a la hora de la defensa de determinados valores, yo creo que es un elemento que también tenemos que poner encima de la mesa. Más allá, y ahora hablaré de la polarización que hay, del papel de Europa, es que yo creo que tenemos que trascender en este momento clave de cuál es el papel que nos corresponde jugar y seguir jugando al ser humano y no parecer que vamos a ir a rebufo de lo que se va avanzando y del hueco que nos va dejando el inmenso cambio tecnológico para buscar, oiga, ¿y dónde va a estar el hueco de la humanidad? No, no, la humanidad tiene que seguir dirigiendo el proceso. El segundo elemento, lo estamos viendo como una política, o es por hoy uno de los ejemplos más claros de la polarización en la que vivimos, que es el signo de nuestro tiempo. Uno de los grandes riesgos que señalaba, como decías, el Foro Económico Mundial, además del cambio climático, era la polarización desde el punto de vista geopolítico. Entonces, Europa, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José María Roldán hace un momento, siempre miramos hacia adentro, ¿no? Entonces, los Estados miembros se miran entre sí con desconfianza y hacia la Unión Europea con la misma, porque, bueno, parece ser que cuanto más poder acumule, nuestros equilibrios, pero aquí o pensamos en grande o no vamos a estar. Leí hace unos meses un bestseller que se ha convertido en un bestseller, Kai-Fu Lee, que fue presidente de Google en China, titulado China, Silicon Valley y los retos de la inteligencia artificial. Dices, aquí no estamos. Y tenemos que estar, pero solo estaremos si somos conscientes de que nuestro peso geopolítico como europeos, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de los valores que han de regir el desarrollo de la inteligencia artificial y de todo lo que rodea la digitalización, tienen que estar presentes. Eso, claro, ¿qué lleva aparejado? Todo el tema de la hiperregulación. Es cierto que la Unión Europea, como esto es la teoría del péndulo, o sea, antes de la crisis, regulación de tal manera, se produce la crisis, no, es que hemos tenido un problema de falta de regulación. Y nos vamos al otro lado. Como falta un contexto de gobernanza global que te lleve en temas cambio climático, digitalización, a marcar unas reglas comunes de juego, los europeos siempre solemos ponernos más los deberes a nosotros mismos sin ser conscientes de que estamos arrastrando nuestra competitividad o las de nuestras empresas, pero también la propia competitividad de nuestro peso en un sector en el que, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ético, el valor de la Unión Europea, el valor de sus principios que la han construido,
son muy importantes. Luego, claro, y termino ahí, empezamos con las asimetrías, ¿no? Unos muy regulados, otros nada regulados, los que están más pegados a la infraestructura, por tanto más pegados al terreno, son más fáciles de controlar, otros sectores se nos van, ¿no? La falta de un level playing field nos hace mucho daño en un mundo en el que, bueno, pues tampoco es que estemos asumiendo un gran protagonismo, pudiendo hacerlo y pudiendo, y termino ya, y eso sería un objetivo de España, ser además en esa, llamémoslo ruptura de la polarización, un puente hacia Latinoamérica, un puente hacia pues, otros esquemas en el terreno de la digitalización, pues, un poquito más globales, un poquito más homogéneos y menos polarizados. Muchas gracias. Y todo lo que has dicho además se traslada muy bien a nuestro sector financiero, Margarita, ¿no? Los bancos estamos diciendo todo el tiempo que queremos misma actividad, mismas reglas, un terreno de juego uniforme, atención a los jugadores no bancarios y muchos de ellos son grandes empresas además que no, en fin, extranjeras, no europeas, ¿no? ¿Qué nos quieres contar de esto? ¿Cómo ves esas demandas que hacemos desde el sector de competencia justa, sobre todo? Bueno, aquí habría mucho que hablar, evidentemente, pero, o sea, en general yo, personalmente, yo creo que eso es fácilmente defendible y entendible. Yo entiendo que misma actividad, evidentemente, misma regulación. O sea, eso lo tengo claro. Yo creo que en general, tanto los standard setters como los reguladores, eso en general lo tenemos bastante claro. Otra cosa es luego ponerlo en práctica, como tú muy bien has dicho, las grandes compañías multinacionales, bueno, pues es a lo mejor muy difícil de que esto se lleve a la práctica y controlar absolutamente todo. Dicho lo cual, bueno, pues en la medida de lo posible vamos a tratar de llevarlo a la práctica. Es cierto que lo que estamos viendo ahora mismo es que en España en concreto todavía no han entrado de una manera disruptiva en el sector financiero, de momento. Es cierto también que es posible que esta sea, por parte del sector financiero, una de las potenciales riesgos o amenazas para el modelo tradicional que nosotros conocemos. Y esto ata un poco también en cuál va a ser la evolución futura, ¿no?, de este modelo. Entonces, lo que parece también que está claro es que las fintech no han supuesto una amenaza, han supuesto más bien un aspecto de alianza. Todos los grandes bancos y los no tan grandes os habéis aliado, y yo creo que me ha parecido, desde luego, una política muy adecuada, con muchas nuevas startups y compañías pequeñas en las que todos ganáis, es decir, no solamente porque son incubadoras y motores futuros de nuevos negocios, sino que también contribuyen a la dinamización de la gestión de los propios bancos, ¿no? El tema de los Amazon, Google, etcétera, coge una dimensión totalmente diferente. Nosotros estamos bastante preocupados porque, evidentemente, los supervisores lo que queremos velar es por la estabilidad financiera, por la protección del cliente, digamos, porque todo fluya a la economía de una manera razonada y coherente. Entonces, estamos muy preocupados, sobre todo porque las características de estas compañías, bueno, pues tienen una dimensión geográfica mundial, global, tienen una rapidez tremenda y brutal en cuanto a la escalabilidad de sus operaciones y luego tienen muchísima transversalidad de operaciones y de operativa en general, ¿no? Entonces, esto es lo que verdaderamente consideramos que potencialmente en el futuro va a ser un problema si no somos capaces de adaptarnos a esta disrupción del mercado. Dicho lo cual, pues evidentemente hay muchos retos para los bancos, para el sector financiero en su conjunto, para el país y para los reguladores y supervisores en particular, ¿no? Pero, desde luego, a tu pregunta, evidentemente, misma actividad, misma regulación. Lo que no significa menos regulación, porque hemos hablado del tsunami de la regulación, del péndulo de un lado a otro, pero, desde luego, en Europa, que yo creo que el paquete ya está bastante cerrado de regulación, otra cosa es que queda la implementación, vamos a seguir apoyando y manteniendo la regulación que tenemos ahora, por lo menos el status quo. Pero, claro, idealmente deberíamos ser capaces de aplicarles la misma regulación. Luego está el tema de la guerra de los datos.
Vamos a hablar ahora de la que guerra luego, de los si datos. quieres, Bueno, hablamos. en la siguiente ronda hablamos de quién es el dueño de los datos y la guerra de los datos. Pero, Jaime, a lo mejor también la visión un poco desde el banco de los retos, ¿no?, que supone esto, las oportunidades también, y también para los empleados y para los clientes. Bueno, los retos yo creo que son bastante conocidos, ¿no? O sea, al final los bancos, o sea, estamos en un momento donde, por un lado, seguimos teniendo necesidad de mantener una red física de sucursales relativamente extensa. Si ves las cifras de cuál es la tipología de clientes que utiliza cada vez más y solo Internet para operar con el banco, tiene una tipología determinada, es una población joven, urbana, de manera que te obliga a hacer coexistir canales que implican cierto coste y que, bueno, que representa un desafío para la eficiencia en el futuro que hay que gestionar, ¿no? Como cualquier disrupción tecnológica pasa en muchos sectores, en muchas épocas de la historia, ¿no? Luego, en segundo lugar, está el tema de los riesgos. Que esto, yo doy clase en la universidad y cuando hablo con mis alumnos sobre su percepción del sistema financiero, pues muchas veces detecto un entusiasmo perfectamente descriptible. Y uno de los motivos por los que se quejan son las famosas comisiones, que tienen mala prensa. Pero yo siempre les digo, mira, esta aplicación que tenéis aquí en el móvil, que os permite acceder rápidamente a vuestras cuentas, hacer transferencias, pagos, pues es costosa de diseñar y sobre todo de proteger. Y entonces, claro, nosotros trabajamos una cosa muy delicada, que es el dinero de nuestros clientes, y entonces proteger digitalmente el dinero de nuestros clientes frente a las amenazas a las que nos enfrentamos ahora es caro, y ese coste se tiene que sufragar de alguna forma, ¿no? O sea, estos son desafíos. ¿Cuál es la parte buena? Pues me estaba acordando ahora de una frase que está por aquí Juan Alcázar, que trabajó conmigo en la reforma administrativa, que decíamos siempre que la administración, que lo de Internet y las soluciones digitales servían no solo para hacer de diferente forma cosas que hacíamos ya, sino para poder hacer cosas que antes nos habíamos planteado que podíamos hacer. Y las soluciones digitales en el banco pasa un poco lo mismo. Primero, nos ofrece la posibilidad de poner a disposición de nuestros clientes servicios y productos de valor añadido que antes no se nos había ocurrido. Hay un elemento fundamental, pero fundamental, que es que permite que los clientes estén muchísimo mejor informados y que tengan una cultura financiera bastante más alta, ¿no? Entonces, ahora, para un cliente es mucho más fácil comparar los productos y servicios de un banco con los que les ofrece otro, la diferencia de condiciones, lo que están diciendo los tribunales y los supervisores de sus derechos, de las posibilidades de reclamar que tienen. Entonces, ese incremento de la cultura financiera obliga también a que los bancos sean más competitivos y que cuiden más la calidad de los productos. Entonces, todo esto es un mundo de ventajas del que se puede beneficiar tanto las entidades como el cliente de los servicios financieros. Pues muy bien, muchas cosas, ¿no?, están saliendo. Y yo quiero tratar el tema de los datos, como tú has dicho también, su gobernadora. En la nueva economía digital, ¿quién es el dueño de los datos? Estamos todos buscando modelos de negocio, ¿no?, que para utilizar los datos de nuestros, bueno, de todos, de los clientes y de terceros también. A los bancos ya nos han impuesto normativa que hace que tengamos que compartir datos con terceros, proveedores de pagos, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, a veces observamos que no a todos los otros sectores les están obligando de la misma manera. Pero, en fin, para nosotros lo que sí tenemos claro es que el que es dueño del dato al final siempre es el cliente, y el consentimiento del cliente tiene que estar en el centro de todo. Pero escucharos un poco ahí también a vosotros, que sois más expertos. Bueno, la verdad es que aquí hay un poco posiciones encontradas, ¿no? Efectivamente, el dueño de los datos es el cliente, tiene que prestar su conformidad. Yo creo que hay que respetar la ley de protección de datos, evidentemente, que es algo muy, muy importante en todas las economías europeas, evidentemente. También es cierto que el sector bancario ha disfrutado tradicionalmente de muchos datos. O sea, si vosotros conocéis mi vida, o sea, todos conocéis, digamos, mi historial de movimientos se puede conocer, ¿no? Se puede conocer. Es decir, lo que quiero decir es que aquí también hay una gran oportunidad, que es muy costosa, efectivamente, como dices tú, Jaime, y es explotar los datos que ya existen. Es decir, los que verdaderamente poseéis los datos sois el sector bancario, por supuesto, cumpliendo toda la normativa. Y lo que, en mi opinión, creo que hay que hacer es gestionar esos datos y sacarle todo el partido, dado las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías os ofrecen, bueno, unas posibilidades brutales ahora mismo, ¿no? Entonces, en esa gestión de datos es donde yo creo que se va a librar la guerra, la gestión de los datos.
¿Las nuevas compañías tecnológicas tienen datos? Sí, tienen datos, pues sí, de testimoniales, de compras, que empiezan ya a acumular, evidentemente, y además que han nacido ya tecnológicas, como su propio nombre indica. Es decir, que nacen sin vuestros legacies del pasado, y eso, evidentemente, es el lastre que, de alguna manera, todo el sector bancario, no solo en España, que yo creo que en España estamos bastante mejor que muchos otros por ahí de nuestro entorno, muchísimo mejor, pero evidentemente eso es muy difícil que de alguna manera echéis a la basura todos los sistemas informáticos que ahora mismo tenéis, pero desde luego el dato es vuestro. O sea, yo sinceramente al revés, yo lo veo en positivo. Yo creo que y de hecho se está viendo mediante las aplicaciones que estáis poniendo a disposición de todos los clientes, bueno, ya estáis empezando a gestionar el dato. Y yo creo que la batalla está ahí, en la gestión del dato. Y tenéis unas oportunidades tremendas. La gestión del dato para darle valor al cliente, efectivamente. Sí. Por alusiones, Jaime, no sé si quieres reaccionar No, tú. yo creo que es un tema, o sea, es cierto, aparte, bueno, de esto tenemos varias disputas, pero hay una cosa, o sea, la banca, como decía antes José María en su conferencia, pues ha pasado por problemas de reputación, pero yo creo que también tenemos alguna ventaja de cara al público en general, y es que, bueno, pues parece que ofrecemos ciertas garantías de preservar y dar seguridad a los activos de nuestros clientes. Y hoy en día, además del dinero, que es muy importante, son los datos de nuestros clientes. Y yo creo que deberíamos, efectivamente, un poco apalancarnos en la percepción de la seguridad con la que podemos transmitir a los clientes que vamos a velar por sus datos. Y además, es curioso porque nosotros, es uno de los puntos donde se muestra más esa simetría de la diferencia de la regulación con otros sectores. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando vendemos un producto financiero, en función de la sofisticación del producto, en ocasiones la normativa nos exige que el cliente firme y escriba de su puño y letra que conoce las características de ese producto. Hace poco me enteré que en una aplicación informática que había generado cierto revuelo y muchas reclamaciones porque entre las condiciones que se aceptaban al descargártela estaba la posible activación del micrófono del teléfono. Y algo que, por ejemplo, la gente supongo que conocerá, que es que cuando tienes un altavoz de estos que te capta las órdenes y las transmite, el altavoz está permanentemente escuchando para detectar cuando dices el comando que le obliga a ejecutar una orden. Ahí me llama la atención, porque resulta que yo estoy permitiendo en ocasiones a alguna aplicación que tenga acceso a poder grabar, registrar lo que yo estoy diciendo, y puede resultar un poco extraño que no me exijan una declaración manuscrita dando autorización para esto. Bueno, entonces yo creo que vamos a llegar a un punto en que es algo, los datos personales tan sensibles y pueden afectar tanto a la intimidad de las personas que como mínimo deberían exigirse normas parecidas a las que, con toda justificación, tenemos que cumplir la banca a la hora de vender productos financieros a nuestros clientes. Y ahí vuelvo a lo de antes. Yo creo que ahí tenemos el valor añadido de que podemos transmitir cierta seguridad, de que vamos a utilizar los datos de nuestros clientes para ofrecerles servicios cada vez más adecuados a sus necesidades y que además los vamos a proteger con toda la integridad. Muchas gracias, Soraya, por favor. Que tienes ganas de decir cosas, que te estoy viendo. No, yo ya como no estoy en alusiones y estoy fuera del sector, yo leí un día al presidente de una tecnológica que decía que cuando un producto es gratis es que el producto eres tú. Y efectivamente, en muchos servicios que entiendes que es gratis porque tus datos es tu producto. En la guerra esta geopolítica, el dato es la nueva energía. Y entonces se dice, ¿quién va a ganar en la guerra de bloques? Y entonces dicen, indudablemente, el que tenga más datos. Bueno, pues ya nos están diciendo quién tiene mucho, aparte de financiación, emprendedores muy agresivos, capacidad de ordenar sus propias administraciones, su propio poder político al servicio de eso. Pero junto a ese manejo de los datos que dices, y yo lo lanzo ahí, quizá me sale el abogado que llevaba siempre dentro y que ahora me ha salido, ¿no? Cuando esto de la gestión de datos es una cosa de ida y vuelta, porque cuando tú tienes un dato y tienes ese consentimiento y tienes esa capacidad para hacer determinadas cosas de gestión, tampoco te puedes escudar en el desconocimiento de ciertas cuestiones cuando tienes ese dato. O sea, yo creo que para los que manejan o tienen una gran capacidad de datos, como puede ser la banca, y tienes ese consentimiento, también para las propias compañías
Ya no va uno a poder escudarse o exigir determinadas cuestiones cuando de la información que el propio cliente le ha dado puede llegar a determinadas conclusiones, o le pueden decir, es que usted ya sabía perfectamente con los datos que obraban en su poder que esto iba a ser así. Por tanto, yo creo que es un escenario para saber manejarse. Es cierto que el que tenga el dato, el que tenga ese conocimiento, tiene una capacidad de utilizarlo, tiene la capacidad de sacar conclusiones del pasado de la gente. Ojo, porque lo que el dato no puede predecir es el futuro. Puede aproximarse a la probabilidad, pero también ese propio conocimiento del cliente que tienes también va a condicionar la propia responsabilidad o la traslación de esa responsabilidad a la hora de tomar decisiones o actuaciones respecto de los clientes cuando lo conoces, ¿no? Yo lo vería también desde ese lado porque me parece que será el siguiente paso. O es que soy yo, que ya estoy como en el mundo de la responsabilidad y del riesgo. Pero es algo que hay que gestionar no solo por la protección de datos, no solo por la ciberseguridad, que a mi juicio es uno de los mayores riesgos que hoy por hoy tienen las compañías, sino porque además yo creo que va a ser un elemento de ida y vuelta. Es un activo, pero también será una objeción por parte de ese consumidor que ha dado su dato y al que le tiene que servir en la doble dirección. Bueno, cuántas cosas interesantes. La verdad que cada tema que vamos abriendo es un mundo, pero vamos a cambiar de tercio otra vez para pasar a otro de los grandes retos a los que se espera, ¿no? Que las grandes empresas o que las compañías, las instituciones públicas y privadas hagamos frente como un objetivo fundamental, que es el crecimiento inclusivo, ¿no? Tenemos que ir hacia empresas más sociales, estar más cerca de nuestras comunidades y contribuir a que el crecimiento, bueno, que más personas puedan participar del progreso, ¿no? Y si no, pues posiblemente perdamos nuestra licencia social para operar en muchos casos, ¿no? Como hablábamos antes. ¿Qué podemos hacer para asegurar que nuestros modelos de negocio se adaptan a estos desafíos? Os voy a preguntar un poco a todos, yo creo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que a las empresas y a las instituciones no se nos perciban alejadas de la sociedad? ¿Qué podemos hacer, en nuestro caso, a lo mejor, su gobernadora, también para mejorar la reputación de nuestro sector, que a veces se ve muy lejano y muy duro, ¿no? Hablaba antes José María también de ello. Os lanzo estas dos preguntas para empezar en general. No sé quién querrá empezar. Bueno, la verdad es que efectivamente todo lo que estamos hablando aquí yo creo que está en el fondo relacionado con la sociedad y con los cambios que se han producido en los últimos años, que bueno, básicamente y profundamente han sido causa de la gran crisis que hemos padecido, ¿no? Entonces, este cambio de mentalidad y de paradigma, evidentemente, yo creo que aplica muy bien a esta pregunta, ¿no? Yo, si me lo aplico más en mi nivel micro, digamos, de institución Banco de España, pues podemos hacer mucho. Primero, para empezar, cambiar el lenguaje, ser mucho más abiertos con la sociedad, interesarnos por más temas que realmente tienen una repercusión y llegan a la sociedad de verdad. Bueno, pues aquí podemos hablar de, evidentemente, inclusión, desigualdad, pensiones, etcétera, pero con un lenguaje muchísimo más cercano. Es uno de nuestros objetivos, pero es difícil de cumplir, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que los poderes públicos debemos hacer un esfuerzo para acercarnos a la sociedad y para explicar por qué estamos ahí, para qué valemos, qué estamos haciendo y realmente que estamos dando un valor a la sociedad, ¿no? Eso sería una parte. Y luego, el tema un poco más de inclusión, pues a lo mejor, no sé si quieres que hablemos ahora también de inclusión financiera o más adelante, pero desde luego aquí tenemos un largo recorrido. Luego, si queréis, hablamos un poco más de educación financiera. Tenemos un larguísimo recorrido. España y el sector financiero, perdonadme, pero es mi tema, bueno, pues ha sufrido una gran transformación, como ha dicho José María. Bueno, han desaparecido el 40% de las entidades en 9 años, se han cerrado el 40% de las oficinas, se ha reducido plantilla en un 30%. Aún así, si nos comparamos con países de nuestro entorno, bueno, pues comparamos muy bien en cuanto a eficiencia, como sabéis, y el número de
de personas, de empleados, todavía estamos un poquito por encima en el número de oficinas, pero es verdad que el número de personas por oficina, el ratio es menor, hay menos personas por oficina. ¿Esto a qué responde? Pues evidentemente un poco a nuestra estructura geográfica, ¿no? Aunque se habla mucho de la España vaciada, pero es cierto que los bancos no han desaparecido absolutamente de todas las poblaciones de España, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y todavía se mantiene una capilaridad de redes de sucursales y de oficinas que, bueno, que están en contacto con la población y yo creo que también tienen un papel que jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí podríamos hablar muchísimo y si quieres hablamos después sobre todo de cómo potenciar la educación financiera como pilar para esa inclusión, ¿no? Inclusión, muy bien. Si quieres pasamos, Soraya, a lo mejor contigo también para darnos una visión de la responsabilidad social. No sé si lo ves como una necesidad o como una obligación. Tú estás ahora en contacto con muchas empresas y habláis mucho de esto y tienes un discurso además muy bueno sobre ello, ¿no? Yo creo que cada vez más la responsabilidad social en las empresas forma parte de su vida diaria, ¿no? Y de su manera de entender su propia relación con sus trabajadores, con sus clientes y con la sociedad en su conjunto. Es cierto que tras la crisis económica de la que hablábamos hace un momento, y aunque de la crisis económica, con independencia de lo que se discute estos días, de otros temas, se ha salido, sí queda una cierta crisis social y sobre todo una crisis institucional, y por institucional no solo son instituciones públicas, sino también instituciones privadas que han quedado muy tocadas como consecuencia de la crisis. En esa responsabilidad social, además, yo creo que tenemos que ser capaces también de anticiparnos a la propia sensación de incertidumbre que tienen los ciudadanos, muchas de ellas ligada a lo que va a ser el futuro de la tecnología, ¿no? De cómo va a afectar a la distribución de la riqueza, de cómo va a afectar al empleo, de cómo va a afectar a todas estas cuestiones. Y seguir avanzando y seguir construyendo en esa responsabilidad social corporativa que les haga estar muy implicados en lo que es su entorno, ayuda a recuperar ese caudal de un cierto respeto institucional que es cierto que se ha quebrado y mucho. Pero además es que es un elemento de sostenibilidad. Jaime hablaba del talento. Es que o tú eres capaz de establecer unos mecanismos de responsabilidad social respecto de la gente que trabaja contigo, a la que quieres atraer, de vincularte con la comunidad de alguna manera, o ahora en esa elección y en esa retención del talento se valora muchísimo. Yo creo que un elemento, hablabas de reputación de las compañías, un elemento muy, muy importante. Uno cuando en reputación la gente lo liga a comunicación y me parece que es un terreno mucho más amplio. Es un caudal que tú tienes que ir llenando con buenas prácticas. No solo con buenas prácticas de tu negocio y operacionales, sino también siendo capaz de transmitir cómo en todo lo que es la responsabilidad social de tu compañía, que indudablemente no es la misma que ni del Estado, ni de la Unión Europea, ni de ninguna administración, pero sí eres capaz de cuidar ese entorno de personas que trabajan para ti o a las que sirves porque son tus clientes o a las que redunda tu propósito empresarial. Y cada vez más yo creo que eso está pesando en las compañías, pero como algo que forma parte de su ADN. Y cuanto mejor lo hagan, hablabas de reputación, aunque no sea lo único que tengan que hacer, irán asentando esa Constitución. Porque el mejor que puede hablar de ti y que más te puede ayudar en términos reputacionales en una crisis son tus empleados. Si en un momento crítico en la compañía tus empleados la conocen tu seriedad y tu solvencia y la defienden, no puedes tener mejor agencia que esa.
Me encanta que acabes ahí porque creo que es donde va a empezar Jaime, porque nuestro cuadrante... No ¿verdad? vamos con pinchaos. No, Sí. pero ahí yo creo que es donde va a empezar Jaime. No, es que de hecho es curioso porque nosotros hemos tenido discusiones, pero vamos, en el Consejo de Administración nosotros tenemos un cuadrante de los 4 stakeholders estratégicos que son los empleados, clientes, los accionistas y la sociedad. Y hemos tenido discusiones donde empezaba el círculo virtuoso. Y precisamente a la conclusión a la que llegas es a los empleados. Pero si tú tienes el talento necesario y gente comprometida, te van a permitir dar unos productos, unos servicios, una calidad muy buena para tus clientes. Esto es lo que te permitirá obtener un rendimiento del que se van a beneficiar sus accionistas y un excedente que podrás devolver a la sociedad todo lo que estás extrayendo de ella, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que reflejas ese compromiso con la sociedad, serás capaz de traer más talento, ¿no? Que es lo que vuelve otra vez a empezar el círculo. Nosotros, desde luego, esto es algo que primero te afecta a lo que decíamos antes, o sea, el núcleo de las decisiones empresariales. O sea, yo, no sé, lo comentaba su gobernadora del problema que tenemos de capacidad instalada de los bancos, hemos pasado por procesos de reestructuración importantes. Claro, ahora lo primero que te planteas no son los números, los ahorros, las indemnidades. No, primero, tienes que pactar con los sindicatos. ¿Qué protocolo vas a seguir a la hora de comunicarle a la gente pues que está afectada por el proceso? Luego, vas a contratar una empresa de outplacement para asegurar la colocación de todas las personas que salen del banco. Es decir, son cosas que se hacen ya con una conciencia completamente diferente. Y luego, además, en lo que es la antigua responsabilidad social, ya no se trata solo de, oye, yo soy una empresa comprometida, voy a destinar una cantidad pues, a fundaciones, a proyectos, que está muy bien. Ahora, lo que se intenta es aplicar la misma ciencia que tú empleas en la gestión empresarial, incluso esa actividad. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos, oye, ¿el grupo de qué sabe? Pues de actividad financiera. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos aplicar esto para contribuir a la comunidad. Pues a través de programas de microcréditos, como los que tenemos en Brasil o en México, o haciendo determinadas iniciativas que aquí conocéis bien en este foro de educación financiera y de aumentar la cultura financiera de los clientes. O lo que decíamos antes de la transformación digital, utilizando soluciones digitales para que gente que tiene un móvil, que ahora ya todo el mundo tiene un móvil, incluso en las favelas, pues puede a través de ese móvil acceder a productos financieros, incluso sin ser cliente de un banco, cosa que antes era inimaginable, ¿no? Entonces, esto es ahora lo que estamos observando y estamos poniendo en práctica todas las empresas. Es decir, ser un poco más consistentes a la hora de aplicar la misma diligencia que utilizamos en la gestión empresarial a la hora de designar todas las iniciativas que podemos poner en práctica para contribuir a la sociedad, ¿no? Y yo creo que es lo que consigue que tenga un resultado mucho más tangible y efectivo. Sí, señor. Margarita, no quiero dejar este bloque antes de que volvamos a ver un poquito la inclusión financiera y cómo ves a los bancos ahí, qué podemos hacer, qué estamos haciendo. Has hablado de la España vaciada, el reto de la digitalización y cómo se combina también con el tema de la inclusión financiera, ¿no? No sé si quieres hacer un comentario final sobre eso. Bueno, quizás simplemente y un poco recogiendo algunas de las palabras que Jaime ha mencionado, yo creo que aquí el principal paradigma evidentemente es la relación cliente-banco, ¿no? Y yo creo que esto ha cambiado también, ha cambiado la sociedad. Ha cambiado la visión del cliente respecto al banco y ha cambiado la exigencia, el grado de exigencia del cliente respecto al banco. Entonces, aquí, evidentemente, los canales digitales juegan un papel fundamental y es posible que potencialmente también jueguen un papel fundamental en la España vaciada. Aquí, otro de los puntos fundamentales es qué hacer con aquellas personas que no tienen un acceso, bien por formación o por edad, a esas nuevas tecnologías y a todos los canales digitales, ¿no? Entonces, yo creo que aquí uno de los pilares fundamentales sería vía educación financiera, en la que tanto, por supuesto, la banca, la EB, la CECA, que le hemos dado este año el premio de educación financiera y hace 2 años se lo dimos a Sanfi, evidentemente, como se ha mencionado anteriormente, pero aquí todos tenemos que jugar un papel muy importante. Nosotros tenemos unos programas muy fuertes con colegios y con gente joven. Como sabéis, tenemos un premio que la verdad es que cada año resulta mucho más gratificante e interesante, porque los chavales, la verdad es que se preparan las preguntas de una manera, bueno, fenomenal. Pero yo creo que aquí el tema de educación financiera aparece como uno de los pilares básicos, porque va a ser muy difícil de gestionar y de resolver la ecuación de España vaciada, reducción de oficinas, ecuación de reducción de costes, digitalización. Y entonces yo creo que hay que poner los medios entre todos para que no haya una parte de la población que se quede sin acceso, evidentemente, a los servicios financieros. Y eso es fundamental para el progreso del país. Es un compromiso de todos, señor.
Muy bien, pues yo creo que vamos a pasar ya al último bloque. Todo esto de lo que hemos hablado, estos retos, ¿no?, que se nos plantean a las instituciones y a las grandes empresas, han tenido también, bueno, se han puesto de manifiesto nuevas exigencias y nuevos cambios que nos hemos también impuesto nosotros en nuestra gobernanza, ¿no?, tanto las instituciones como las empresas privadas. Entonces, me gustaría hablar un poco del gobierno corporativo, porque yo creo que está cambiando, que hay nuevas normas, pero también, como digo, hay nuevas normas internas, y hablar un poquito de esto. Soraya, tú estás trabajando mucho en estos temas, entiendo yo, desde Cuatro Casas, y quizás nos puedas contar un poco cómo estás viendo estos cambios en el gobierno corporativo de las empresas para responder a los desafíos. Yo creo que en las empresas cada vez está mucho más implantado una cultura de cumplimiento y una cultura de gobierno corporativo que cada vez más las compañías, y eso es buenísimo, empiezan a identificar como un valor en sí mismo. Entonces, muchos de estos temas se veían como, bueno, algo que nos exigen desde fuera o algo que nos van a mirar los reguladores, los supervisores, pero yo creo que está cambiando esa concepción hacia una visión en positivo. Oiga, una de las riquezas de mi compañía, yo lo detecto cada vez más, es que el gobierno corporativo es un valor añadido de mi compañía que me da sostenibilidad, que me coloca en una posición mejor en el mercado, que se me valora, pero incluso cuantitativa y no cualitativamente, a la hora de traer inversión. Soy muy consciente de que cada vez más, se lo decía Jaime, en las recomendaciones de voto en las juntas, me van a mirar pues la diversidad de mi consejo, me van a mirar si tiene las habilidades necesarias, me van a mirar cómo retribuyo, me van a mirar una serie de cuestiones, y de esto también depende mucho la posición de mi compañía y la confianza que ofrece en su conjunto. Y en segundo lugar, también se empieza a identificar, y yo creo que es muy importante, el gobierno corporativo como un mecanismo de eficiencia en vena, porque lo que hace es disciplinar competencias, procedimientos y responsabilidades. Y es una garantía no solo del consejo o de la dirección, sino del conjunto de la empresa, de quién hace qué, cómo lo hace, a quién reporta, ordenado. Por tanto, yo creo que ha cambiado esa mentalidad de verlo antes como una exigencia o como un control y como a un elemento que es un activo de las compañías que les coloca en una mejor situación, pero que además les hace mucho más eficaces. Yo creo que eso ha sido un salto muy importante. Siempre se pensaba que todos estos temas, y ya no digo el compliance, era, oiga, me van a meter aquí burocracia, ahora no, esta es una manera más de construir el propósito de mi compañía, que se valora y que desde luego se me va a medir en las múltiples vicisitudes que puedo tener a la hora de obtener inversores, a la hora de que me valoren mis accionistas, a la hora que me valoren mis stakeholders, a la hora de vender y a la hora de comprar, ¿no? Y yo creo que ese cambio es donde tenemos que seguir insistiendo. Muchas gracias. Quizás, Jaime, quieras comentar tú como practitioner del gobierno corporativo. Que te No, coincido con lo que dice Soraya. La verdad es que esto, el gobierno corporativo, claro, hay que remontarse también, como la sistemática que hacía José María en su conferencia, a los orígenes, ¿no? O sea, que inicialmente el gobierno corporativo surge porque en cualquier sociedad el poder está atribuido a unos señores que son los accionistas, que lo tienen que ejercer fundamentalmente la Junta de Accionistas, pero que son muy libres de acudir a la Junta a votar o no votar. Y entonces, ante cierta, entre comillas, inactividad que se venía produciendo a lo largo de los años, pues se suscitó la necesidad de tener primero códigos de buen gobierno, que era el modelo anglosajón, luego normas imperativas, que era más el modelo continental, el europeo. Yo creo que al final ha habido una confluencia porque sigue existiendo comisiones de buen gobierno que generan informes que luego sirven de base para la redacción de las normas imperativas, ¿no? Que es, yo creo, el sistema que casi se ha universalizado, ¿no? Pero bueno, esto partía de cierta inactividad de los accionistas, y esto es la primera cosa que ha cambiado radicalmente, ¿no? Que ahora los accionistas cada vez más van a las juntas, cada vez los inversores institucionales, los fondos de inversión, toman una posición bastante más activa, se interesan por los asuntos societarios, y entonces la fiscalización por los accionistas de lo que pasa, de cómo se gestiona una sociedad, del perfil de los consejeros, de cómo gobierna la sociedad, es cada vez más intenso, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro, en determinados sectores especialmente sensibles, como el financiero, es un elemento fundamental.
impacto. Bueno, aquí está la subgobernadora, pero uno de los elementos que los supervisores miran con especial cuidado junto al tratamiento de los riesgos y como parte del tratamiento de los riesgos es cómo se gobierna la sociedad. Y entonces ahora el perfil que tiene que tener un administrador para sentarse en un consejo de un banco es algo que se mira muy cuidadosamente en términos de experiencia, de conocimientos, de su capacidad de cuestionar las decisiones que se le proponen por el equipo directivo, de tener un espíritu crítico, de tener una independencia no solo en el sentido tradicional del consejero independiente, no, si es capaz de formarse un juicio por sí mismo y a la hora de plantear un debate abierto en un consejo de administración. Esto es algo cada vez más sometido al escrutinio del supervisor y que al que cada vez se le da más importancia en nuestro sector, pero también en otros. O sea, no es algo que sea un patrimonio de la banca. Y al final es una garantía. Y desde luego, hace mucho tiempo que dejó de ser algo que se decía antes que sucedía, que era un poco cubrir el expediente, ¿no? Que casi decíamos, bueno, cumplir unas recomendaciones y un poco sobre el papel. No, ahora, o sea, el grado en el que todas estas prácticas y culturas se ha incorporado a la gestión de las empresas cotizadas y del sector financiero en particular es intensísimo. Y desde luego el procedimiento de selección de un consejero, el de evaluación, el de la documentación y las prácticas de los órganos de gobierno, el grado de debate tiene que existir, bueno, es de una intensidad bastante más grande de la que existía hace años, ¿no? Y es, como cualquier otro factor que incide en el gobierno de una empresa, pues una garantía de que están bien gestionadas y que los accionistas y los clientes pues, pueden estar más tranquilos, claro. Eso esperamos, sí, señor, yo también creo. Subgobernadora, te dejamos la última palabra, que eres nuestra máxima autoridad y además estás en las grandes conversaciones internacionales sobre estos temas. A ver cómo vamos en esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que coincido plenamente con lo que han dicho Soraya y Jaime. A mí me gustaría resumirlo en un par de frases. La primera es que el gobierno corporativo va más allá de lo que es el mero Consejo de Administración y, evidentemente, todo lo que habéis dicho. O sea, ahora hay mucho foco en el gobierno corporativo de las sociedades, no solamente para cumplir y hacer cumplir todas las regulaciones, sino que, además, verdaderamente hay un compromiso con la sociedad y con los accionistas de que eso tiene que funcionar. Y, bueno, lo habéis descrito muy bien, no voy a incidir. Pero de aquí se emana lo siguiente, que es la cultura. Entonces, la cultura es fundamental, desde luego en el sector financiero es fundamental. Y esa cultura tiene que emanar, evidentemente, de arriba a abajo y gradualmente a todas las capas, no solamente al middle management, pero desde luego hacia abajo, hacia los que están sentados en una ventanilla, en una caja, en una sucursal bancaria. Y entonces, esa es la mejor manera, esa adecuada cultura es la mejor manera transmitida, evidentemente, a todos los ámbitos de la organización para recuperar la confianza. Y la confianza y la imagen de la banca frente a los clientes. En este nuevo paradigma de relación cliente-banco, yo creo que la cultura es fundamental. Y si conseguimos cambiar esa cultura, ya sé que es muy difícil, y que eso permee entre todos los niveles del banco, yo creo que, evidentemente, entre todos vamos a conseguir mejorar y dar más confianza a la sociedad en lo que es el sector financiero. Muy bien, pues si os parece, cada uno de estos podemos estar horas hablando, ¿no? Y además es fascinante escucharos las distintas perspectivas y cómo van, ¿no?, complementándose y añadiendo inputs distintos, pero son las 8 y nos han dicho que tenemos que terminar a las 8, así que lo dejamos aquí. Agradeceros muchísimo a los tres. Yo creo que yo he aprendido mucho, he tomado un montón de notas y además ha sido muy entretenido y muy interesante. Agradecer, por supuesto, a Sanfio, a la Universidad de Cantabria, rector, muchas gracias, y a todos vosotros por haber estado aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Callirgos y como presidente de la Junta Directiva de Sanfia Alumni quisiera en primer lugar agradecerle su asistencia a este segundo encuentro que celebramos hoy aquí en Madrid. Cuando comenzamos esta aventura allá por finales de 2017, ni se nos pasaba por la cabeza que alguno de nuestros actos fuese a alcanzar la envergadura que ha tomado el evento que nos reúne esta tarde y del cual nos sentimos tremendamente orgullosos. Quisiera agradecer, como no, la participación de los ponentes a los que hemos tenido la suerte de presenciar y disfrutar esta tarde. No hace falta que incida sobre sus éxitos y su trayectoria, de sobra conocidos por todos. Simplemente reiterar lo muy agradecidos que estamos de que hayan aceptado nuestra invitación.
Quiero dar las gracias también por su apoyo en la organización y preparación del evento, a la Universidad de Cantabria, al Banco Santander y, por supuesto, a la institución a la que pertenecemos, el SANFI. Me gustaría ahora hablarles un momento de nosotros, de SANFI Alumni. Como les comentaba anteriormente, iniciamos este viaje a finales de 2017, con el objetivo de ser el nexo de unión entre todos los miembros de la comunidad de alumnos y antiguos alumnos de SANFI, fomentar la formación, las oportunidades de empleo, así como la red de contactos de nuestros miembros. Con eventos como el de hoy, no cabe duda que conseguimos construir un espacio de networking muy atractivo, no solo para exalumnos, sino también accesible para todos aquellos que se hayan sentido atraídos por el interés del evento, de sus ponentes o de la marca SANFI, cada vez más en auge y con un gran crecimiento en los últimos años. Durante estos más de 2 años, esta Junta Directiva siempre ha tenido un especial interés en seguir muy de cerca la empleabilidad de los alumnos de SANFI, cooperando y sirviendo en ocasiones de intermediarios a través de nuestra experiencia entre el propio SANFI y entidades interesadas en ofrecer oportunidades de empleo a sus alumnos. Ni que decir tiene que mantenemos nuestro compromiso en seguir trabajando codo con SANFI para que sus alumnos tengan un gran futuro profesional, acorde a las expectativas y esperanzas que ellos depositan en esta institución. Asimismo, continuamos trabajando con SANFI para que todos nuestros socios se puedan beneficiar en condiciones ventajosas de las acciones formativas que se desarrollan, cumpliendo también con nuestro objetivo de que todos los miembros de SANFI Alumni puedan continuar y actualizar su formación a lo largo de su trayectoria profesional. En este sentido, hemos comenzado durante este curso 2019-2020 un programa de mentoring en el Máster en Banca y Mercados Financieros de Santander, en el que antiguos alumnos se encargan de orientar, en base a su experiencia y trayectoria, a los actuales alumnos de este programa. En definitiva, creo que estamos cumpliendo con aquellos objetivos y promesas con las que llegamos y pusimos en marcha SANFI Alumni y por las que seguiremos trabajando en el futuro. A día de hoy ya somos más de 200 socios y animo a todas aquellas personas que hayan cursado o estén cursando alguno de los programas formativos de SANFI a que se unan a nosotros, ya que, como están pudiendo comprobar, será algo enriquecedor tanto en lo profesional como en lo personal. Por supuesto, todo esto que les acabo de contar no habría sido posible sin la colaboración y soporte del SANFI. En especial, me gustaría mencionar a su director general, Francisco Javier Martínez, su subdirectora, Begoña Torre, Belén Díaz, directora académica, Esteban Fernández, coordinador del Máster en Banca y Mercados Financieros, y Sandra Rufat, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales y uno de los principales valedores tanto de SANFI Alumni como del evento de esta tarde. Para acabar, no quería despedirme sin agradecer a la Junta Directiva de SANFI Alumni todo el esfuerzo, dedicación, compromiso y trabajo que habéis realizado en estos 2 años. Sin vosotros, nada de esto hubiera sido posible. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches ya a todos. En primer lugar, pues agradecer, ¿no?, a los magníficos ponentes. La verdad que es un privilegio en un contexto formativo, ¿no?, como es este, lo que constituye SANFI, el escuchar a gente con vuestra experiencia, con vuestro bagaje y con vuestras dotes de comunicación, ¿no? La verdad que concluir este evento después de vosotros es un gran reto, ¿no? Entonces, yo realmente lo que quiero ya es concluir estos últimos minutos presentando un poco más a SANFI, ¿no?, un poco su trayectoria y el crecimiento que ha experimentado en los últimos años. Hemos crecido exponencialmente en 2 años y, de hecho, en el último año, en 2019, hemos sido capaces de organizar 72 programas de formación, pero que esos programas de formación han implicado cerca de 1.200 cursos formativos. Uno de ellos sería el Máster en Banca y Mercados Financieros, de los que hoy tenemos varios alumnos aquí representados. Pues multiplicad esto, ¿no?, por esos números. Eso ha implicado unos 44.000 asistentes a nuestros programas de formación y unas 460.000 horas de formación. Detrás de todo esto, es verdad que hay un gran equipo que hace posible que esto se pueda hacer y que se pueda hacer con la mayor calidad posible. También es cierto que hemos tenido un grandísimo apoyo, y se dijo también al principio, por parte de Banco Santander. Nos hemos convertido en uno de los principales proveedores de formación dentro del banco
y hemos realizado algunos programas muy representativos, como ha sido el programa de formación para la integración del Banco Popular en Banco Santander a lo largo del año pasado. Y luego estamos también implicados en las certificaciones que se están realizando tanto en el banco como en otras entidades. Se ha hablado aquí también de los cambios que hay en el sector financiero, ¿no? De los cambios a los que nos estamos enfrentando. Hay grandes cambios normativos que están implicando una mayor formación. Nos llegó MiFID II con esas exigencias formativas para poder hacer asesoramiento financiero. Pues ahí estamos nosotros formando. Llegó recientemente la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que ha implicado también una necesidad por formar a la gente en un tiempo récord, ¿no? Para que se pueda seguir comercializando este tipo de productos. Pues ahí somos también impulsores de esa formación. Entonces, en este sentido, agradecer esa ayuda que hemos tenido desde el principio por parte de Banco Santander, porque eso además nos ha posibilitado también el llegar a otras empresas. Somos también ahora proveedores de formación en Mafre, en Gestinova y en otras empresas. Con lo cual, muchísimas gracias a todos por esa confianza que habéis depositado en nuestros programas formativos y que nos hacen crecer cada día. Por otro lado, tenemos también los programas en abierto, ¿no? Como mencionábamos antes, el Máster en Banca y Mercados Financieros, que se encuentra presente en 5 países y además estamos ahora impulsando otros programas, ya no solamente en banca y mercados, sino también en otras cuestiones que son muy necesarias, como en habilidades. Entonces, en este sentido, estamos también posicionándonos en otros países como Perú, Ecuador, aparte de los que ya estábamos, ¿no? Como se ha mencionado, pues en México, en Chile, en Brasil, en Marruecos. Y tenemos además ese interés, ¿no? Por seguir internacionalizando nuestros programas y seguir formando, ¿no? A lo que es la sociedad en todas estas habilidades, estos conocimientos y estas técnicas. Además, dentro de esa formación en abierto, hemos llegado a alianzas con algunos centros que yo creo que al final esas alianzas lo que nos hace es ser más fuertes, más potentes, conseguir sinergias y el ofrecer un mejor servicio para los demás. Entonces, tenemos alianzas, por ejemplo, con Instituto BME, con el IEB. Entonces, lo bueno es conseguir lo mejor de cada uno, ¿no? Y poder ofrecer el mayor servicio y el mejor servicio formativo para aquellos que son nuestros destinatarios, bien en formación in company o bien en esa formación en abierto que se está ofreciendo de manera universal. Y luego aquí hemos hablado de digitalización, de la gestión del dato. Yo creo que eso marca también un antes y un después en las acciones formativas. Tradicionalmente nosotros llevamos a cabo unas acciones formativas presenciales, pero es verdad que la sociedad empieza a demandar cada vez otro tipo de recursos. Recursos que sean más accesibles, que nos permitan formar de una manera rápida, eficiente y desde cualquier lugar del mundo a cualquier persona. Y en ese sentido también hemos intentado subirnos, ¿no? A ese carro de digitalización y de poder llegar a cualquier contexto. Estamos realizando formación online con metodologías interactivas y estamos ahora inmersos en un proyecto de realidad virtual. Con lo cual, en ese sentido, pues seguimos creciendo, nos seguimos instruyendo y seguimos aprendiendo, ¿no? Que es lo único que nos puede hacer mejorar. Y ya por último, finalizo agradeciendo, ¿no? Agradeciendo de nuevo un poco estos magníficos ponentes que hemos tenido, que nos permiten poner en valor las acciones formativas que realizamos desde Sanfi, ¿no? Pues con mucho entusiasmo, con mucho sacrificio en muchas ocasiones también, pero la verdad que esto motiva, ¿no? A seguir haciéndolo y el haber contado con su presencia es como que fortalece, ¿no? Todo aquello que hacemos, con lo cual, pues bueno, un privilegio el haber contado con estos ponentes. Luego, agradecer también, como decía anteriormente, a aquellas entidades que colaboran con nosotros, bien a nivel formativo o bien a nivel de empresas que están solicitando nuestros servicios para esa formación in company. Sin esa confianza en lo que hacemos, todo esto no sería posible. Luego también, por supuesto, agradecer al equipo de Sanfi, ¿no? Os lo decía al principio, todos estos números no serían posibles sin las personas que están detrás trabajando en el día a día. Entonces, gracias al equipo que trabaja más directamente en Sanfi, tenemos un grupo de 10 personas aquí en Madrid y otro grupo de 10 personas en Santander, con lo cual muchísimas gracias a todos ellos por ese entusiasmo y dedicación que establecen en todos estos proyectos y a los colaboradores, por supuesto, que colaboran con Sanfi, tanto formadores como otro tipo de colaboradores. Y mi último agradecimiento, y yo creo que igual el más especial de todos, ¿no? Sin desmerecer los anteriores, pero sería a los alumnos, aquellos que realmente han depositado esa confianza en lo que nosotros hacemos,
que están demandando nuestros programas, que nos acompañan en estas actividades, porque sin ese colectivo todo esto sí que no sería posible. Por mucho que trabajásemos todos los demás en intentar potenciar una formación de calidad y que esté bien valorada, sin esos grupos que nos escuchan, ¿no?, y que desean ser formados, pues al final todo esto no tendría ningún sentido. Con lo cual, pues muchísimas gracias, alumnos, que además os tengo aquí a todos encuadrados. Entonces, muchísimas gracias por esa confianza, por hacer posible que esto siga adelante. Y os animo, ¿no?, como decía el presidente de la Asociación de Sanfi Alumni, a que os asociéis, a que seáis partícipes de esta marca, ¿no?, que tengáis ese orgullo de pertenencia a la marca Sanfi, como tenemos los demás, ¿no? Entonces, que nos sintamos todos partícipes de este gran proyecto que iniciamos con mucha ilusión y que esperamos que siga creciendo. Y yo, sin más, os invito a un cóctel que tenemos preparado fuera para seguir compartiendo este día y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy.